Hola, muy buenas. Retomamos después de algún tiempo en stand-by esta sección, Lick of the Week. Esta semana os he preparado un lick en un rollo fusión mezclado con country, rock, bueno, un poco lo que a mí me gusta. En él vamos a trabajar las escalas menores, en particular de mi y el dórico, y luego desde el punto de vista técnico trabajaremos un poquito el finger picking. Vamos a por ello. Para el sonido de este lick tendremos que diferenciar bien entre dos partes. Por un lado el sonido del riff, en el cual he utilizado un crunch sin demasiada ganancia y con un poco de compresión con un ataque alto, y por supuesto nada de delay ni de reverb. Y por otro lado el sonido del solo, en el que he utilizado el mismo crunch subiéndole la ganancia y por supuesto un delay, en este caso estéreo. Bien, la armonía de este lick está basada totalmente en un riff en mi menor, pero con algunas cosas interesantes. Por ejemplo, una de ellas es que utilizamos una apoyatura de la tercera mayor sobre la tercera menor. Es cuando hacemos sol mayor que cae a sol menor. Es simplemente una apoyatura. Por otro lado, utilizamos también bastante el acorde de mi novena aumentada. Y en cuanto a escalas que utilizamos, nos basamos en escalas menores, escala pentatónica menor y escala dórica. Vamos a ver ahora paso por paso este riff. Comenzamos el riff con notas pentatónicas, en este caso del tercer patrón. A continuación, la apoyatura de la tercera mayor sobre la tercera menor. Frase pentatónica, tercer patrón también. Volvemos a notas pentatónicas. Apoyatura y acorde dórico de vidrio. Volvemos a las notas pentatónicas, apoyatura, otra frase pentatónica, en este caso en el cuarto patrón, notas pentatónicas igual, apoyatura y el acorde de mi novena aumentada. Bien, a continuación veremos el lick paso a paso. Comenzamos la primera parte del lick utilizando saltos de cuerda en el cuarto patrón de la pentatónica y como técnica finger picking, es decir, alternamos los saltos de cuerda con golpe de púa y dedo medio. Utilizamos la nota dórica, sexta mayor, a continuación un intervalo de cuarta, es decir, el la y la séptima del acorde, que es el re, y luego abrimos al tritono que se forma entre la tercera del acorde y la séptima del acorde. Terminamos la sección con un bending de notas dobles. Para la siguiente parte del lick utilizamos el primer patrón de la pentatónica con notas al aire. Saltamos al tercer patrón utilizando un cromatismo, notas de la escala menor, saltamos a pentatónica cuarto patrón, nos desplazamos mediante un cromatismo hasta la tónica. Para la siguiente parte del lick utilizamos notas de la escala dórica de mi. A través del finger picking y notas al aire realizamos la siguiente frase. Para terminar el lick con notas dobles de pentatónica. Terminamos en la novena. Bien,
Para la expresión de este lick intentaremos trabajar lo que siempre hemos dicho, es decir, tocar con un buen tempo, intentar matizar dinámicamente sobre todo y luego tocar con limpieza. Una buena limpieza siempre va a hacer que nos expresemos mucho mejor. Bueno, pues esto es todo por esta semana. Recordad que nos vemos ya en 15 días y espero que este lick os haya gustado, os sirva de ayuda, etc. Por supuesto, os agradeceré infinitamente si compartís, le dais a me gusta o ponéis algún comentario. Un abrazo.